En nuestro anterior vídeo sobre campo gravitatorio vimos la definición de campo gravitatorio, vimos las propiedades de este vector y cómo se calculaba el campo gravitatorio de una masa puntual, ¿vale? Aquí en este segundo vídeo vamos a seguir hablando de distribuciones de varias masas, cómo es el campo gravitatorio que generan distribuciones de varias masas. ¿De acuerdo? Antes que nada, recordar lo que ya hemos visto en el vídeo anterior. Para una masa puntual, el campo gravitatorio es proporcional a la masa que lo crea, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que nos encontremos de la masa que crea el campo, tiene la dirección del vector que une la masa que genera el campo y el punto en el cual lo estamos calculando, y las direcciones hacia la masa, ¿vale? Eso es el campo generado por una masa puntual. Pero ¿qué pasa en situaciones donde o bien tenemos varias masas, o bien tenemos varias masas puntuales, o bien donde tenemos una masa extensa, una distribución de masa extensa y continua, ¿vale? Bien, vamos a ver esto un poquito y luego veremos un par de animaciones de GeoGebra que nos van a ayudar con esto. Bien, el principio de superposición de fuerzas gravitatorias me dice que la fuerza gravitatoria producida por varias masas puntuales sería la suma por supuesto vectorial, de las fuerzas gravitatorias que crearían cada una de las masas puntuales por separado. Matemáticamente lo tenemos aquí, es decir, si yo quiero calcular el campo en el punto P y hay varias masas alrededor, varias masas cerca, pues el campo generado en este punto será la suma vectorial del campo generado por la masa número 1 más el campo generado por la masa número 2 más el campo generado por la masa número 3. Y como se trata de masas puntuales, pues calculamos, aquí tendríamos, este es el campo generado por la masa número 1 será igual a G por la masa número 1 por el cuadrado de la distancia de la masa número 1, el punto P que estamos considerando, dividida por el cuadrado de la distancia de la masa 1 a P. Todo eso teniendo en cuenta la dirección que tiene ese campo, que será desde el punto, la dirección y el sentido que tiene ese campo, que será la dirección de ese punto tirando de ese punto hacia la masa 1, más lo mismo para la masa 2, más lo mismo para la masa 3. Bien, esto en principio se podría aplicar para 2, 3, 4, 1000, 5000, 1.000.000, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que si yo tengo un cuerpo extenso, continuo, pues yo podría calcular, aplicando el principio de superposición de fuerzas gravitatorias, el campo gravitatorio que genera un cuerpo continuo, por ejemplo una esfera, en un determinado punto. Con lo cual, para ello, lo que deberíamos hacer sería dividir esta esfera, considerar cada una de las partículas que integran esta esfera, ¿vale? ¿Y esto a qué nos llevaría? Esto nos llevaría a y sumar cada una de esas aportaciones al campo. Claro, si lo que tenemos es un cuerpo continuo, lo que hacemos, digamos, en teoría, es dividir ese cuerpo continuo en pequeños elementos muy, muy pequeños, formalmente hablaríamos de infinitesimalmente pequeños, o sea, infinitamente pequeños, y sumar cada una de esas infinitas aportaciones debidas al campo gravitatorio que cada uno de estos elementos genera en el punto que estamos considerando. Bien,
Matemáticamente estaríamos hablando de lo que es hacer una integral. Este sería el campo que este pequeño elemento de masa genera aquí, es decir, será, digamos, G por la masa de este pequeñísimo elemento de masa dividido por el cuadrado de esta distancia, y todo ello teniendo en cuenta la dirección del campo y el sentido. Bien, si yo, digamos, la suma de esos infinitos elementos que forman este cuerpo esférico, pues se calcularía mediante lo que en matemáticas se llama una integral. No vamos a preocuparnos aquí, no vamos a ver ahora cómo se harían estas integrales, porque pueden llegar a ser bastante complejas, pero simplemente que tengáis claro el concepto de que estamos hablando de una de esa integral, el significado que tiene es el de una suma. ¿De acuerdo? Como ejemplo de campo generado por un cuerpo extenso, podríamos ver el campo generado por una esfera, ¿vale? Una esfera. Y este campo es especialmente útil porque aproximadamente, con bastante aproximación, podemos decir que la Tierra, por ejemplo, la Luna, todos los planetas en general, son de manera bastante aproximada esferas, ¿vale? Bien, se puede demostrar, es fácil de demostrar, pero no vamos a entrar en el detalle, que si yo tengo una esfera y quiero calcular el campo gravitatorio en puntos exteriores a esa esfera, el campo gravitatorio en este punto sería exactamente el mismo que si toda la masa de la esfera se encontrase en este punto. Con lo cual, fijaos que podemos aplicar perfectamente la formulita del campo gravitatorio creado por una masa puntual, ¿vale? Estamos suponiendo que toda la masa, por ejemplo, toda la masa de la Tierra se encontraría en el centro de la Tierra. Con lo cual aquí, para calcular el campo, aquí pues necesitaríamos conocer la masa de la esfera y la distancia del punto en el que me encuentro al centro de la esfera. ¿De acuerdo? Bien, si aplicamos esa fórmula, por ejemplo, para la masa de la Tierra, que son 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, y al radio de la Tierra, suponiendo que estamos en la superficie de la Tierra, que son 6.370 kilómetros, al hacer este cálculo nos va a salir el archiconocido valor de G 9,8 metros segundo al cuadrado. Bien, ¿qué pasa entonces si yo quiero calcular el campo gravitatorio en puntos interiores a la esfera? Por ejemplo, imaginaos que nos encontramos en la Tierra y queremos calcular el campo gravitatorio en una gruta muy profunda o en una cueva muy profunda. Bueno, pues aquí tenemos que tener cuidado con dos cosas. Primero, al acercarnos al centro de la Tierra, al centro de la esfera, en principio debería aumentar el campo, ya que el campo es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia, ¿vale? Pero claro, si uno se fija lo que tenemos aquí, si yo me encuentro aquí y está toda en el interior de la esfera, resulta que esta masa que se encuentra, digamos, en las capas más externas de la esfera, pues claro, si yo me encuentro aquí, esta masa tira de mí, digamos, hacia acá, esta masa tira de mí hacia acá, esta masa tira de mí hacia acá, esta tira... Aquí hay múltiples fuerzas gravitatorias que tirarían sobre una masa que estuviera aquí en diferentes direcciones. Pues bien, se puede demostrar, ¿vale?, que toda esta masa que se encuentra
en las capas externas de la esfera, que se encuentra más, digamos, a una distancia al centro superior a la del punto que estoy considerando, la aportación de esas masas al campo gravitatorio se anula, ¿vale? Porque, digamos, por eso que decíamos antes, que una parte de esa masa tira de mí hacia acá, otra tira de mí hacia acá, otra parte tira de mí, tira del punto gravitatoriamente hacia acá, otra hacia acá. Si vamos viendo, ¿vale? Todo eso se acaba anulando. Con lo cual, al disminuir la distancia, al acercarnos al centro de la esfera, por una parte disminuye la distancia, lo que debería hacer que el campo aumentase, pero por otra disminuye la masa efectiva que genera el campo. Daos cuenta que a medida que yo me acerco, la masa que a medida que yo me acerco al centro de la esfera, la masa que queda, digamos, más lejos del punto en el que estoy considerando, no se considera, con lo cual la masa que realmente genera el campo va disminuyendo también. Total, resulta que al combinar esos dos efectos es más importante el efecto de esa masa que voy eliminando que el hecho de acercarme al centro. Con lo cual el campo disminuye al acercarnos al centro de la esfera, siendo cero si yo me coloco justo en el centro de la esfera. Y bueno, de momento esto sería básicamente lo que quería contaros en este vídeo. Ahora vamos a ver un par de animaciones de GeoGebra para ir ilustrando lo que hemos visto. Bien, bueno, como acabamos de ver, hemos hablado del principio de fuerzas gravitatorias y he hecho esta animación para ver cómo, para ilustrar el campo gravitatorio generado por varias masas, en este caso aquí hasta 3. Bien, os cuento cómo funciona esto y luego manipularemos un poquito para intentar sacar algunas conclusiones. Ahora tengo aquí un deslizador que me permite variar los valores de las masas, ¿vale? Luego también puedo coger y mover tanto las posiciones de las masas como el punto en el cual estoy calculando. Bien, de entrada, una vez que yo sé el valor de cada masa y sé el punto en el que quiero calcularla, pues nada, pues se trata simplemente de conocer las masas. Conociendo las masas y las distancias, calcularíamos los campos. Ahí están, ¿vale? Ese es el valor de los campos. Claro, si echáis un vistazo aquí, os daréis cuenta que la suma tal cual de estas cantidades no es esta. ¿Por qué? Porque los campos no son números escalares, son cantidades vectoriales, con lo cual tendríamos que tener en cuenta los vectores y esos vectores están aquí, ¿vale? Bien, para entender mejor esta aplicación, que en principio está pensada para trabajar con 3 masas, pues podemos trabajar también con 2. Simplemente vamos a darle el valor 0 a una de las masas. Esta masa no existe porque le he dado el valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 2 masas y me coloco, fijaos lo que tenemos aquí, he colocado las 2 masas y me he colocado en la línea recta que une a más masas. ¿Qué sucede aquí? Que tengo la masa 1 generando un campo hacia la derecha de este valor y la masa 2 generando un campo hacia la izquierda. Cuando yo me coloque aquí, la masa 1 va a tirar de cualquier cosa que yo coloque aquí hacia la derecha y la masa 2 hacia la izquierda. ¿Vale? Como resulta que la masa 2 es más pequeña y además está más lejos, resulta que este campo es más pequeño que este. ¿Vale? Y por eso me sale un campo neto hacia la derecha. ¿Vale? También, si yo, por ejemplo,
me coloco en la línea recta en la que están las masas, pero fuera del segmento que lo une, lo que va a pasar cuando yo haga los campos, cuando yo calcule los campos y los represente, es que aquí las dos masas van a tirar de mí hacia la izquierda. Esos son los campos y esos son los vectores que generan esos campos, ¿vale? La representación vectorial de esos campos. Con lo cual ahí tenemos que, si os fijáis aquí, sí, el campo sería la suma de estos dos campos, porque los dos tienen la misma dirección y sentido. También podemos, por ejemplo, en esta situación en la que tenemos, me encuentro en el origen, la masa 1 se encuentra en el eje Y y la masa 2 en el eje X, aquí va a aparecer un campo gravitatorio vertical hacia arriba y otro campo gravitatorio horizontal y hacia la izquierda. Con lo cual, el campo gravitatorio neto pues sería la suma vectorial de ambos, que en este caso sería muy fácil determinar teniendo en cuenta que aquí se está produciendo un triángulo rectángulo, con lo cual sería muy fácil aplicar Pitágoras. ¿De acuerdo? Si, bueno, podemos aquí si ahora introducimos una tercera masa, pues podemos seguir viendo lo que sucede. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí esta situación. Fijaos qué situación más curiosa tenemos aquí. Aquí tenemos la masa 1 y la masa 3, que son prácticamente iguales. Nos encontramos en el punto medio de las masas 1 y 3, con lo cual, como son iguales y estoy a la misma distancia de ambas, estas dos se compensarían, ¿de acuerdo? Y el campo total coincide con el campo que genera la masa 2, ¿de acuerdo? Pues, en fin, podríamos aquí manipular esto todo lo que queramos y intentar hacer todas las combinaciones que se nos ocurran, ¿de acuerdo? En fin, no voy a entretenerme mucho más contándoos esto. Esta animación tiene otras dos, digamos, secciones que ya os contaré en su día, ¿de acuerdo? Pero bueno, para ilustrar el campo gravitatorio generado por varias masas, yo creo que con esto es suficiente. Bueno, también tengo aquí otra animación que tiene que ver con el campo creado por una esfera homogénea. Cuento de qué va y luego, como siempre, manipulamos un poquito e intentamos sacar algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí a la izquierda campo gravitatorio por una esfera. La esfera sería esta región azul, digamos, esta sería la esfera, que le he puesto los datos de la Tierra. Es decir, hemos calculado esto como si fuese la Tierra. Y este punto azul es el punto en el cual yo quiero calcular el campo, de tal manera que al mover este punto, todo esto se recalcula y aquí a la derecha he representado el valor de G frente a la distancia, de tal manera que al mover este punto se mueve también este en función de la distancia a la que nos encontramos del centro de la esfera. Bien, entonces, como vemos aquí,
para puntos exteriores de la esfera, la formulita que estamos aplicando es exactamente la misma que la de una masa puntual. Estamos donde la distancia no sería la distancia del punto considerado a la esfera, sino a su centro. ¿De acuerdo? Digamos que cuando yo quiero calcular el campo gravitatorio a una determinada altura sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, lo que me interesa no es la altura a la que nos encontramos, por ejemplo, la altura a la que se encuentra la Estación Espacial Internacional, no es el dato que me interesa para calcular el campo gravitatorio donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, sino la distancia de la ISS al centro de la Tierra. ¿Vale? Y como veis aquí y también aquí, si yo me acerco a la superficie de la Tierra, el campo aumenta hasta el valor de 9,8, que es el valor conocido de la gravedad, pero si me alejo, el campo disminuye. ¿Vale? Hasta ahí, más o menos, lo que ya conocíamos. Bien, ¿qué pasa si yo me introduzco en puntos cercanos a la superficie de la Tierra? Por ejemplo, ahí, fijaos. Aquí tendríamos, por una parte, que me estoy acercando al centro, a la masa, digamos, al centro de la esfera que genera el campo, estoy disminuyendo la distancia. Eso debería hacer aumentar el campo. Pero, como hemos dicho antes, la parte de la esfera, la masa de la esfera que se encuentra más lejos del centro que estoy considerando, digamos la cáscara o la corteza exterior, en este punto no aporta campo gravitatorio. El campo gravitatorio, la aportación de toda esa masa, todas esas masas que hay, digamos, en la parte más externa, se anulan cuando al calcular el campo aquí, ¿vale? Porque aquí hay masa que tira de mí hacia acá, aquí hay otra masa que tira de mí hacia acá, aquí hay masa que tira de mí en esta dirección, aquí hay masa que tira de mí en esta dirección, todo eso se compensa. Con lo cual, al acercarme, solamente me interesa el campo gravitatorio que genera esta parte sombreada que hay aquí. Entonces, al acercarme, cada vez es menos masa, y aunque estoy más cerca, hay cada vez menos masa, y eso hace que el campo disminuya, siendo cero en el centro de la Tierra, en el centro de la esfera. ¿Vale? O sea que, digamos que en la superficie tendríamos los famosos 9,8 newton partido por kilogramo, pero a medida que voy bajando, el campo es proporcional a la distancia al centro de la Tierra. ¿Vale? Y para puntos exteriores, ya la masa que genera el campo es la masa de toda la Tierra y disminuye por el efecto de la distancia. Bueno, pues esta animación la tenéis en la página de GeoGebra para hacer lo que os apetezca con ella. Y nada, y hasta aquí este pequeño vídeo este segundo vídeo sobre el campo gravitatorio.